Desarrollo placentario. La implantación es fundamental porque gracias a ella tenemos un embarazo. La madre es quien va a entregar todos los nutrientes, va a permitir el desarrollo mediante la economía del cuerpo de la mujer que cambia para poder realizarse esta función. Y como mencioné anteriormente, hay un órgano que es indispensable para la gestación, la placenta, del cual vamos a tratar el día de hoy. En esta imagen se observa la placenta de una mujer a finales de la gestación, con feto a término de 37-39 semanas, el cual va a estar ubicado normalmente en el cuerpo o en el fondo del útero, adherida al tejido interno del útero, es decir, la mucosa, y va a permitir que lleguen sustancias a través de esta. Y del mismo modo, del feto van a salir los desechos para poder ser intercambiados. La placenta es un órgano transitorio, pero fundamental para la gestación. Bueno, dicho esto, no sé si ustedes tienen una idea de la ubicación de la placenta con respecto al útero. Por eso hemos colocado ahí estas imágenes, en donde vemos cuál sería su posición correcta. Todo esto es la pared del útero, ¿no? El feto ocupando todo el espacio, y obviamente está el líquido amniótico, y aquí tendríamos el disco al final de la gestación, que sería la placenta. Está ocupando no toda la superficie, sino parte nada más, una tercera parte o una quinta parte de esta superficie. Va a estar ocupando esta estructura discoide, que es la placenta. Y así va a desprenderse de este disco esta estructura que es el cordón umbilical, ¿no? A través del cual va a salir sangre y por el cual va a regresar también sangre hacia el feto. En la placenta van a haber unas que se denominan vellosidades. Estas vellosidades van a permitir que a través de estas ocurra el intercambio de sustancias. Sin embargo, la sangre del feto va a mantenerse en el interior de las vellosidades y la sangre de la madre va a estar por fuera de las vellosidades. Normalmente no debe haber intercambio de sustancias. Por otro lado, el cordón umbilical va a estar transportando la sangre del feto, pero con desechos, ¿sí? Va a estar sacándolo por las arterias umbilicales. Entonces, las arterias umbilicales van a transportar sangre fetal, pero con desechos y CO2. Y la sangre ya nutrida y oxigenada, donde ha habido hematosis, va a retornar por dentro de las vellosidades y va a regresar por el cordón umbilical hacia el feto, por la vena umbilical. Por lo tanto, la vena umbilical va a transportar sangre con nutrientes y oxigenada. ¿Ya? La placenta va a permitir a los mamíferos llevar el producto dentro de los cuerpos durante el desarrollo prenatal, ¿no? Entonces, todos los nutrientes van a recibirse a través de la placenta y los productos de desecho también se van a eliminar por la placenta. Entonces, se están formando los pulmones, se está formando el tubo digestivo, ¿no? Pero no están funcionando todavía, no están cumpliendo la función de excretar, de eliminar. Ya es la placenta quien va a encargarse de todo eso. La placenta además también va a producir hormonas, ¿no? Ustedes ya saben, lo que tempranamente produce es la gonadotrofina coriónica. Y también saben que produce progesterona, pero las cantidades son bajas al inicio, recién en el tercer mes empiezan a ser en buena cantidad, ¿no? Ya, entonces es esencial, característico de los mamíferos superiores, ¿no? Es el órgano central de la gestación. La placenta es mixta en su formación, porque tiene un origen materno, ¿no? Que es la decidua, y un origen fetal, que es del tropoblasto. ¿Ya? Después, esta placenta, la placenta humana, va a tener un tipo ¿no? de funcionamiento. La placenta humana es de tipo hemocorial. Eso significa que las vellosidades coriales de la placenta van a estar en contacto con la sangre de la madre directamente, ¿no? Hay otros mamíferos que tienen otros tipos de placenta, sindesmo corial o endotelio corial, ¿no? La nuestra, la humana, es hemocorial y por ese motivo.
Ya, entonces repetimos, dos componentes en la placenta. Entonces, uno es el componente o el origen fetal. Recuerden el blastocisto, el macizo celular externo que se llamaba trofoblasto, y este es el que va a aportar, se va a desarrollar y se va a convertir en la placenta desde el punto de vista fetal. Y por el lado de la madre, el endometrio, ¿no? Después de ser proliferativo, secretor, se hacía decidual. Y la decidua también va a formar parte de la placenta. ¿Ya? Entonces, el embrión, aquí es una lámina, vamos a aprovechar en ubicarnos, ¿no? En esta parte, en la parte externa, formaría el ectodermo, ¿no? Aquí el amnios, la cavidad amniótica, por aquí, en la parte inferior, el endodermo, y se continúa con el saco vitelino, ¿no? Hay un pedículo de fijación, ¿no? Que permite en este momento que se formen, gracias al mesodermo extraembrionario, que se empiecen a formar también vasos sanguíneos. Y esto es importante más adelante porque va a permitir que este pedículo de fijación dé origen después al cordón umbilical, ¿no? A partir de esa estructura, y en el interior los vasos sanguíneos se van a originar también de este mesodermo extraembrionario. Después se van a formar las vellosidades, pero ¿cómo es que va a llegar sangre al embrión, al feto? Gracias a que hay este mesodermo que se está organizando y va a permitir que la sangre esté desde el interior de las vellosidades, la placenta, cordón umbilical, y llegue después a la circulación del embrión y del feto. Y la sangre de la madre va a estar por fuera de las vellosidades. ¿Ya? Vamos a hablar de lo que es la desidualización. Es la modificación morfológica y bioquímica de las células del estroma del endometrio, ¿no? Esta modificación permite que pueda funcionar adecuadamente, facilitando la implantación, pero también ofreciendo resistencia para que esta implantación quede solamente en esa zona de la decidua. ¿Ya? En la desidualización también hay modificación de la permeabilidad de los vasos, y la desidualización va a iniciar antes del contacto blastocisto-endometrio. Es decir, en el endometrio secretor empieza ya un poco de desidualización, ¿no? Pero ¿cuándo es que se desidualiza todo? Todo el endometrio se vuelve decidua si es que hay una gestación, si es que hay un embarazo. ¿Ya? Ya sabemos que después de que ocurre la fertilización, no debe ocurrir en la parte externa de las trompas, y luego va a viajar el concepto, ¿no es cierto?, el cigoto, luego mórula, blastocisto, hasta que llega a la cavidad uterina, ¿no? Más o menos al 5.º día. Y allí va a iniciar todo lo necesario para la implantación en la decidua, no en el endometrio, en la decidua. Y una vez que termina la implantación, ¿no? Que termina hacia el día 12 o 13 de desarrollo, entonces vamos a tener que está el embrión, ¿no? El blastocisto, el embrión ahí implantado, y hay endometrio que se llama decidua aquí, que lo está cubriendo. El que lo cubre se llama decidua capsular. Se desarrollan vellosidades hacia esta zona donde se fija, ¿no? El polo embrionario. Entonces, en esa zona se desarrollan vellosidades, se llama corión frondoso, y la decidua que está en contacto con ese corión frondoso, esa decidua se llama basal. Y la decidua que cubre las paredes, todo el resto de las paredes del útero, se llama decidua parietal o decidua vera también. Esto tiene esta apariencia hasta finales del segundo mes de desarrollo, ¿no? O sea, coincide con el término del periodo embrionario, porque está la organogénesis, ¿no? Todos los tejidos se están convirtiendo en órganos, en sistemas. Sin embargo, el tamaño es muy pequeño, ¿no? O sea, pesa muy poco, el tamaño es muy pequeño, ni siquiera se nota la gestación. Entonces vamos a ver que todavía hay este espacio, la cavidad uterina, ¿no? Pero luego empieza el crecimiento, ¿no? Y hacia el tercer mes, cuarto mes, vamos a encontrar que esta cavidad amniótica ha crecido, ha aumentado el tamaño, ya tenemos un feto, y entonces desaparece tanto la cavidad coriónica como también esta cavidad uterina, y vamos a tener
la placenta, de la que vamos a hablar por supuesto hoy. Tenemos el amnios en contacto con el corión liso, el corión que no tiene vellosidades, y este a su vez con la decidua parietal. ¿Ya? La decidua va a sufrir algunas modificaciones para que pueda funcionar adecuadamente en la gestación. No solamente es que da nutrición, glucógeno, líquidos para recibir, ¿no?, el producto de la fertilización, sino también por ejemplo, va a ser invadida por estas células trofoblásticas intersticiales y trofoblásticas gigantes, ¿no? Por supuesto, estas proceden de la parte externa del blastocisto. Ahora, se forma una capa de fibrina, de degeneración fibrinoide, que es la capa de Nitabush. Y esa capa de Nitabush separa el trofoblasto de los tejidos maternos. Esto es muy importante porque impide que el trofoblasto avance, ¿no? Recordemos que el trofoblasto es un tejido que tiene enzimas y tiene una capacidad invasiva, ¿no? Entonces, si se forma adecuadamente, no va a haber ningún problema y las vellosidades llegan hasta la zona de la decidua que les corresponde. Si no se forma esta membrana de Nitabush, entonces va a seguir avanzando el trofoblasto y puede fijarse en el músculo del útero, ¿no? Esto se llama acretismo placentario. Y podemos adelantarnos un poquito. Saben que después que ocurre un parto, ocurre el alumbramiento, ¿no?, que es la salida de la placenta. Entonces, si las vellosidades se fijan al músculo, ¿ocurrirá un alumbramiento? No, ¿no es cierto? No ocurre el alumbramiento. Y eso se llama acretismo placentario, ¿no? El manejo, obviamente, es una cirugía. Generalmente, y dependiendo de la extensión, puede solucionarse con una histerectomía, ¿no? No hay que ser tan, no sé, no hay que hacer tanto pensamiento profundo para darse cuenta que es algo grave, ¿no? Una mujer de pronto tiene una gestación, eso puede ser la primera, segunda, tercera, y termina el parto y pasa a cirugía, y pues ya sin posibilidad de poder tener más hijos más adelante, ¿no? Entonces, esto no se puede habitualmente diagnosticar sino hasta el momento del parto. Ahora también, cuando sospechamos, se puede hacer por ecografía. Ya, esta es la importancia de la capa fibrinoide de Nitabush. Hay capa fibrinoide de Nitabush siempre que hay decidua, obviamente. Si no hay decidua, no va a haber una respuesta y no hay un contacto con estas células del trofoblasto, entonces no hay esta capa fibrinoide. ¿En qué casos no habrá decidua? ¿Cuándo qué? Quiero escuchar algo. Podría ser cuando, por ejemplo, una mujer ha tenido varias cesáreas, ¿no? Entonces allí hacen corte y corte de los tejidos en todos los planos, ¿no es cierto?, hasta llegar a la cavidad. En esa zona podría no haberse bien hecho la cicatriz y afrontado la mucosa. Entonces allí ya no crece la capa basal. Podría ser que haya habido un aborto, cualquiera, ¿no?, y se haya quedado tejido, entonces hay que hacer un legrado. Cuando se hace un legrado, este consiste en hacer un raspado del interior, ¿no?, para sacar los restos. Ese raspado podría hacer que se pierda también en una o en varias zonas la capa basal. Entonces allí no se va a regenerar. La capa basal, ¿se acuerdan por qué era importante, no? Porque cada vez, o sea, se repetía el ciclo y empezaba a proliferar gracias a la capa basal. Si estaba ausente en ese tejido, en esa zona no va a haber endometrio. Entonces, por esos motivos puede ocurrir que esté ausente la capa de Nitabush y por lo tanto podría ser motivo de que haya acretismo placentario, ¿no? Ya. A ver, llega el blastocisto hacia la cavidad del útero, pasada algunos días para que pueda empezar ya la invasión propiamente, ¿no? Primero el posicionamiento con pérdida de la membrana pelúcida, se adhiere, ¿no? Y después, el séptimo día, empieza la implantación. Aquí se toma todas estas horas, ¿no?, o días
porque hay mensajes, digamos, moleculares y preparación de la decidua hacia el trofoblasto y del trofoblasto para que pueda ser adecuadamente recibido por la decidua, ¿no? Y se dan cuenta también de este posicionamiento, hacia qué polo se coloca, hacia el polo embrionario, ¿no? No se implanta hacia el polo embrionario, sino siempre hacia el polo embrionario, ¿ya? Y aquí, para que recordemos un poco de lo que en algún momento revisamos en biología, sobre las señales, los receptores, las moléculas, ¿no es cierto?, de crecimiento. Lo van a ver cuando hagan inmunología probablemente también. Y les estaba diciendo, ¿no? Hay señales de crecimiento, citocinas, ¿no?, que van a regular cómo sigue desarrollándose o no la decidua o el endometrio. Y el endometrio va a responder también produciendo sustancias que mandan mensajes a la misma decidua y también hacia el blastocisto, ¿no? Durante la implantación sucede lo mismo, incluso sabemos que se está implantando y está produciéndose la gonadotrofina coriónica, ¿no?, que puede pasar a la sangre y así podemos diagnosticar una gestación nosotros, pero también esa gonadotrofina coriónica va a ir hablándole, digamos, yendo por la sangre para que el cuerpo lúteo continúe su trabajo y siga produciendo progesterona, ¿no? ¿Ya? Entonces, esas flechas que están viendo, yo estoy segura que no lo leen, pero sigue habiendo regulación, ¿no? Y se facilita la tolerancia inmunológica. Esto lo facilita sobre todo buenas cantidades de progesterona. La progesterona es muy importante para que haya una adecuada implantación, no solamente para el endometrio, ¿no?, sino en el medio también, en general, ¿ya? Ahora, las vellosidades van a crecer al inicio alrededor de todo el huevo que se implanta, pero después empieza a crecer solamente en el polo de donde está el pedículo de filización, en el polo embrionario, ¿no? Ahí se hacen las vellosidades y el resto se llama corión liso, ¿no?, o calvo, porque no tiene vellosidades. Ya. Estas vellosidades van a irse desarrollando y van a ser primarias, secundarias, terciarias, y después estas terciarias, hacia el 5º mes de desarrollo, empiezan a ser las definitivas. Se adelgazan para funcionar mejor, para ser más óptimas, ¿no? Entonces, después del día 21 ya tenemos estas vellosidades terciarias que van a irse desarrollando, ¿no? Hay unas vellosidades en especial que son las vellosidades de anclaje o de fijación. Estas vellosidades son las que iban a ponerse en contacto y permitir que el trofoblasto con la decidua forme la membrana de Nittauer, ¿ya? Ahora veremos sobre ¿a qué llamamos una vellosidad primaria? Una vellosidad primaria se desarrolla entre el día 11 y 13, o sea, alrededor de que está terminando la implantación. Y está formada por dos tejidos, sincicio-trofoblasto y citotrofoblasto, ¿ya? Una vellosidad secundaria está formada por 3 tipos de tejido: el sincicio, el citotrofoblasto y también el mesodermo extraembrionario. Esto es hacia el día 16 de desarrollo. Y hacia la tercera semana, ¿no?, hacia el día 21, tenemos sincicio, citotrofoblasto, el mesodermo y también los vasos coriónicos, ¿ya? Ahora, no sé si nos hemos dado cuenta. Yo sé que sí, pero déjenme explicarles, ¿ya? Hacia la parte inferior tenemos lo que es la decidua, ¿no es cierto? Toda esta es la decidua. Y la decidua, ¿se acuerdan que había cambiado la vascularidad, ¿no? Entonces estos vasos, como va avanzando el trofoblasto, se van rompiendo los vasos y hacen sinusoides y luego lagos de sangre, que son estos espacios que vemos aquí, ¿no? Estos son los lagos de sangre materna. Aquí le ponemos laguna trofoblástica. Entonces aquí, que está bien rojito y de un solo color, estaría representando la sangre materna, ¿ya? Y esta parte blanco, como vemos aquí señalado, es el tejido uterino, o sea, la decidua está en esta zona, ¿ya?
y hacia el otro extremo, o sea, la parte superior hacia aquí, va avanzando el sincisio trofoblasto con el citotrofoblasto. ¿Y por qué se llama sincisio o citotrofoblasto? Sincisio porque no hay diferencia entre una y otra célula, ¿no? Es un tejido, una masa multinuclear, ¿no? Entonces, y tiene características como puede funcionar como un tejido tumoral, ¿no? Incluso, ¿ya? Produce hormonas, invade, ¿no? Etcétera. Entonces, por eso es importante que cuando va acercándose hacia el otro extremo, creo que lo veíamos allí, ¿no? Se va acercando hacia el otro extremo, ¿ven? Sincisio y citotrofoblasto. Se llama cito porque sí hay celularidad, ¿no? Separamos entre una y otra célula perfectamente. Avanzan hacia el otro extremo, hacia el adhesivo. Aquí hacen la reacción esta fibrinoide y además el citotrofoblasto va a ir avanzando para modificar los vasos endometriales. Y no solamente llega hacia el endometrio, sino también hasta los vasos a nivel de músculo, ¿ya? Para que hacer que estos funcionen mucho mejor durante la gestación. Estos vasos sanguíneos, ¿no?, que vemos aquí, se han desarrollado o surgen a partir de la diferenciación de este mesodermo extraembrionario, y luego vemos en esta zona, ¿no?, que estarían empezando a juntarse o a separarse para llegar hacia el cordón umbilical, ¿no? Estos serían los vasos coriónicos. En el interior, ¿de quién hay sangre? Del feto, ¿no? Y por fuera, de la madre. ¿Habrá mezcla de sangre normalmente? No. Donde puede haber mezcla de sangre es si hay algún traumatismo, algún accidente o durante el parto, ¿no? Ahí sí puede haber intercambio de sangre. Y ahí es algo que no les comenté a sus compañeros el día martes, sobre cuando hay diferentes tipos de sangre, o si por ejemplo la madre tiene algún tipo de enfermedad como el VIH, ¿no? Esos son los momentos en los que puede haber contagio, ¿ya? Y si la madre es RH negativo y el feto RH positivo, puede haber una enfermedad que se llama ¿cómo? Isoinmunización, y puede desarrollar eritroblastosis fetal, ¿no? Ya. Bueno, entonces esto es lo que estábamos conversando. Está el cordón umbilical con sus vasos umbilicales, aquí en la placa coriónica, los vasos coriónicos que van hacia el interior de las vellosidades. Y por fuera de las vellosidades está la sangre materna. Aquí, además, vemos que llega eso se llama una vellosidad de anclaje o de fijación, ¿no? La que llega hacia el otro extremo. Y alrededor de esta vellosidad empieza a desarrollarse como arborescencias o las vellosidades, ¿no? Van aumentando a medida que va aumentando la edad gestacional, porque va necesitándose mayor intercambio de sustancias, ¿no? Entonces, a partir de la 9ª semana tenemos que aumenta la demanda de nutrientes, porque ya aumenta la ganancia en dimensiones, en tamaño, el crecimiento propiamente, ¿no? A ganar peso también. Y por eso es que hay aumento del área superficial entre el componente materno y fetal. Y también va a aumentar el líquido amniótico, por eso se modificaba la disposición de las membranas de las que ya hablamos hace un momento, ¿no? La placenta entonces requiere, ¿no?, de tener miles de proyecciones digitiformes como ramitas diminutas, y ese tejido se llaman vellosidades coriónicas, ¿no? Estas se van a proyectar hacia el endometrio. Y los vasos sanguíneos maternos estaban rodeando las vellosidades coriónicas, pero no como vasos, sino como lagos, no como espacios. Estos espacios se llaman espacios intervellosos y contienen pues la sangre materna. Por eso se llamaba de tipo hemocorial, ¿no? Estas son imágenes microscópicas, ¿no? Microscopía electrónica de cómo, por ejemplo, este grande que vemos aquí es un tronco velloso y cómo, ¿no?, van desarrollándose aquí las vellosidades gracias a esto, ¿no? Busca aumentar la superficie. A medida que avanza la edad gestacional, aumentan las vellosidades y se hacen más delgadas, aumentando la superficie. Entonces,
teníamos las vellosidades terciarias, o sea, a partir del día 21 tenían todas estas capas, ¿no? Sincicio trofoblasto, citotrofoblasto, el mesodermo extraembrionario, que es mesénquima, es el tejido conectivo del embrión, pero acá ya le podemos llamar tejido conectivo, pues, ¿no? Y el endotelio fetal, que son los vasos coriónicos. Y a partir del 5º mes aproximadamente, progresivamente empieza a desaparecer sincicio trofoblasto y también el tejido conectivo. Y las vellosidades, ¿no?, en una placenta a término tienen entonces sincicio trofoblasto y endotelio fetal. Esto es con la finalidad de aumentar la superficie, ¿no? ¿Qué sustancias intercambian de la madre al feto? Todo lo que necesita, ¿no? Oxígeno, glucosa, nutrientes, vitaminas, los líquidos, etc. Y del feto a la madre pasan las sustancias de desecho, ¿no? El dióxido de carbono. La transferencia es gracias al, sobre todo, sincicio trofoblasto y al endotelio, ¿no? ¿Y cómo se hace? Pues como pasan las sustancias por todas las membranas celulares, ¿no? Glucosa, ¿no? Por difusión facilitada, los esteroides lentamente, por pinocitosis pasa la inmunoglobulina G, por ejemplo, ¿no?, que es la única que atraviesa la membrana placentaria. La placenta a término es así, ¿no? Ya la vamos a ver en la próxima práctica. ¿Ustedes cuándo han tenido el laboratorio? ¿Hoy? ¿El martes algunos? Ya. El día del examen les vamos a recordar, pero para la práctica de placenta, en cada mesa deben traer 2 placentas para poder realizar la práctica. Si no consiguen 2, bueno, aunque sea 1 para poder realizar la práctica, ¿ya? Hay maneras mejores de conservarla que podemos decírselos el día del examen, ahí les vamos a estar comentando, ¿ya? Entonces, termina de acontecer el parto, ¿no? Sucede el periodo expulsivo del parto y luego, unos 20 minutos o media hora después, sale la placenta y eso se denomina alumbramiento. Y puede salir exponiendo la cara así, la cara fetal o la cara materna. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Es sencillo, donde está el cordón umbilical, esa es la cara fetal, ¿no? Está cubierta de amnios. Y la cara materna, pues, tiene decidua. Y vemos aquí unas estructuras que son los cotiledones, ¿no? Vemos aquí los cotiledones. La placenta a término tiene una forma característica, es una forma discoide, ¿ya? Un diámetro de entre 15 y 25 centímetros, un espesor en la parte central de 3 centímetros aproximadamente y un peso de 500 a 600 gramos. Esto está en relación al peso que tiene también el feto, ¿no? Si es un feto de mayor tamaño, la placenta también será así. Igual un feto más pequeño tendrá una placenta pequeña. Si el feto tiene alguna malformación cromosómica o genética, la placenta probablemente también va a tener malformaciones, ¿no? O sea, las placentas de niños que tienen un síndrome de Down, por ejemplo, van a tener características diferentes. Cuando nosotros nos toque, o a ustedes les toque atender un parto, van a atender el nacimiento y después van a tener que observar la placenta, ¿no? Que tenga más o menos estas características, hasta pesarlo, medirla y ver que esté completa, que no se han quedado restos en el interior del útero, ¿no? Porque eso puede dar hemorragia, infección y causar la muerte materna, ¿ya? Entonces, eso es la cara, está presentándose aquí la cara materna y vemos los cotiledones, ¿no? Está cubierta de decidua. La decidua es una capa delgada pero que está cubriendo esta cara, pero eso es un componente también de la placenta. Por si acaso se quedan dormidos, pues eso, ya. El cotiledón placentario es una estructura circulatoria básica, ¿no? El cotiledón es una estructura anatómica de la placenta, pero también es la estructura circulatoria básica. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan, espero, de los troncos vellosos? De esa capa de citotrofoblasto que llegaba hasta el otro extremo. Ya, entonces de ese tronco se empiezan a hacer las ramas de las vellosidades. Y alrededor circula la sangre, ¿no? Entonces, por cada tronco velloso hay un cotiledón, ¿no? Más o menos. Entonces, por eso el cotiledón
la estructura circulatoria básica de la placenta, ¿no? Y tiene un número hacia término entre 15 a 20 cotiledones. Es variable también eso, ¿no? La circulación placentaria, ¿no? Los cotiledones van a recibir entre 80 y 100 arterias espirales, ¿no? Cada uno de estos. Y al conjunto de espacios intervellosos va a tener cierto contenido de sangre que se va a cambiar continuamente. ¿Cuánto es el flujo? ¿Flujo qué es? ¿Cómo se define flujo? Física o secundaria o fines de primaria. Flujo es un volumen por una unidad de tiempo, ¿no? O me estoy equivocando, ¿sí? En este caso por minuto, ¿no es cierto? Dice que se recambia 150 mililitros 3 o 4 veces en un minuto. Entonces, entre 450 y 600 mililitros por minuto es el flujo placentario, ¿ya? El área puede ser tan variable como desde 4 a 14 cuando es el término y está todo óptimo, ¿no? Y viene el desarrollo. Y debemos mencionar sobre la membrana placentaria. La membrana placentaria es lo que está separando la sangre materna de la sangre fetal, ¿no? Le podemos decir barrera placentaria porque no permite que pasen las células sanguíneas, ¿no? Impide el paso de muchas sustancias, pero permite, gracias a eso es que se realiza el intercambio, entonces es una membrana, ¿no? Y aquí está para que veamos cómo ocurre la circulación. Entonces, este de aquí sería un tronco velloso. Por esta zona lo veríamos como un cotiledón, porque se forma gracias a que la decidua ofrece como una especie de resistencia y se pliega como hacia el interior, ¿no? Sin mezclarse. Y aquí, digamos que sale el flujo de las arterias en espiral, ¿no? Salen los chorros allí de flujo sanguíneo, baña las vellosidades y luego retorna por las venas también endometriales, ¿no? Ahora, este sincicio trofoblasto, aquí hacia la derecha, que vemos es el endometrio, hacia la izquierda estaría la vellosidad, avanzando, y el sincicio y el citotrofoblasto, sobre todo en este caso, va a avanzar hacia los vasos maternos, ¿no? Para modificar el endotelio. Entonces, acá como leemos, las arterias espirales, ¿no? Sufren una erosión endovascular por el citotrofoblasto, ¿no? Haciéndolo que cambie de epitelial a endotelial este citotrofoblasto. Y forma vasos híbridos entonces, ¿no? Que tienen los dos tipos de tejidos, no solamente en el endometrio, sino que pueden llegar hasta parte del miometrio también, ¿ya? La transformación es para que estos vasos sean de mayor diámetro y baja resistencia, o sea que el flujo y la presión sean mejores. ¿Qué sucedería si esta migración no ocurre apropiadamente? ¿No? Puede ocasionar enfermedades relacionadas a la presión, ¿no? Hay una patología que se llama preeclampsia que puede desarrollar incluso eclampsia. Son complicaciones de la gestación a partir de las 20 semanas y son bastante frecuentes, ¿no es cierto, doctor? ¿Ya? La preeclampsia la podemos encontrar a partir de las 20 semanas de la gestacional. Estoy segura que alguno de ustedes, la mitad, la tercera parte por lo menos, ha escuchado que alguna familiar o alguien ha tenido algún conocido preeclampsia. ¿Por qué? Porque está relacionado a muchas cosas ambientales, ¿no? Como el consumo de cigarrillos, como el sobrepeso, la obesidad, como el estrés, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son causas diferentes que pueden haber, ¿no? Ambientales. Sin embargo, la causa desde la etiología, ¿no? Es esta. El citotrofoblasto no migra adecuadamente, ¿no? Hay una falta de diferenciación del citotrofoblasto para cambiar estas arterias espirales. Bueno, las arterias espirales tienen entonces una presión alta, ¿no? 70 milímetros de mercurio. Al llegar al espacio intervelloso puede disminuir, ¿no? Esto es apropiado para que pueda pasar a la placa coriónica y por la vena dirigirse hacia el embrión o el feto, ¿no? Va a haber entonces en la placa coriónica
una disminución, por supuesto, de la presión del flujo. ¿Y cómo es la circulación vista? No de la circulación fetal, que ya la van a hacer en su momento, ¿no? Pero ¿cómo es la circulación desde la placenta y cómo pasa por los vasos umbilicales? Los vasos umbilicales eran 3 normalmente, y la sangre que sale del feto, que saca la sangre, por supuesto está aquí en color morado, ¿no? Porque es sangre mezclada, que tiene poco oxígeno, que tiene los desechos, sale por las arterias umbilicales, ¿no? Llega hasta el interior de las vellosidades, entonces recibe la sangre materna, ¿no? Por fuera, digamos, los nutrientes de la sangre materna, y va a regresar hacia la placa coriónica, y luego pasa a la vena umbilical, sangre nutritiva, sangre oxigenada, pasa por la vena umbilical para ingresar a la circulación del feto. Entonces, la vena umbilical tiene sangre oxigenada y con nutrientes, y las arterias tienen sangre desoxigenada y con desechos. Ya esto ustedes también lo saben perfectamente, ¿no? Que la placenta va a producir hormonas, la que tempranamente produce es la gonadotropina coriónica, que permite que se mantenga el cuerpo lúteo. También el lactógeno placentario, ¿no? Que da preferencia para la glucosa circulante hacia el tejido fetal, ¿no? La hormona folículo estimulante, de crecimiento del útero, uterotrópica, y otras sustancias que van a permitir también que ocurra adecuadamente la implantación y la gestación. La progesterona también se está produciendo, pero en pocas cantidades, ¿no? Recién tienen desde el tercer mes, cuarto mes en adelante, ya hay buenas cantidades como para que la placenta pueda mantener adecuadamente la gestación, ¿no? Antes, en el primer trimestre, quien ha mantenido las buenas cantidades de progesterona era ¿quién? El cuerpo lúteo, ¿no? ¿Ya? Entonces hemos mencionado, por ejemplo, en el pedículo de fijación había en el interior mesodermo para que se diferencien las estructuras vasculares, y estaba cubierto por amnios, ¿no? Pero hay un espacio, el corion, que tenía mesodermo, y que en la parte exterior no había un espacio para que haya también la diferenciación del tropoblasto, ¿no? En sito y sin sito tropoblasto. Esto lo mencionamos porque se va a desarrollar el cordón umbilical. El cordón umbilical va a estar cubierto de amnios, o sea, tiene sus estructuras vasculares, un tejido conectivo especial y cubierto de amnios. Bueno, pero al inicio el anillo umbilical primitivo consiste en una línea ovalada de reflexión entre el amnios y el ectodermo embrionario, ¿no? Ahí hay una unión ectodérmica. ¿Se acuerdan de dónde se originaba el amnios? ¿De dónde aparece? ¿Quién le da origen al amnios? Usted sabe. Usted todos saben. Epiblasto, ¿no? El epiblasto. ¿Se acuerdan? Y el saco vitelino primitivo, ¿quién lo originaba? Y aquí estamos hablando de epiblasto. Será el lipoblasto, ¿no? Así. Revisen, segunda o tercera semana de esta parte. Ya, entonces, regresamos a nuestra línea ovalada de reflexión entre amnios y ectodermo embrionario. En la quinta semana, entonces, el pedículo de fijación tiene en su interior un rezago evolutivo que es el alantoides, tiene vasos umbilicales. Al inicio hay 2 arterias y 2 venas, pero después solamente queda una vena y 2 arterias. ¿Ya? Está el pedículo vitelino, porque había un saco vitelino que después, cuando se forman las asas intestinales, el intestino, poco a poco va a empezar a degenerar, ¿no? Entonces, este pedículo vitelino va a tener sus vasos y progresivamente va a desaparecer, ¿no? Entonces va a haber un conducto que comunica las cavidades intra y extraembrionarias, pero por el crecimiento, por aumento de la cantidad de líquido amniótico, el amnios va a obliterar la cavidad coriónica al final del tercer mes. Entonces va a ocurrir esto, ¿no? Así es, tempranamente, entre la quinta y la octava semana, y después crece el volumen de líquido amniótico y desaparece esa cavidad coriónica. Entonces el amnios ya va a quedar cubriendo para que vaya desapareciendo todas estas estructuras.
Ahora, ¿qué más podemos encontrar dentro del cordón umbilical? Hay un periodo de tiempo entre la sexta y la 10ª o 12ª semana en la que las asas intestinales, como no hay espacio dentro del abdomen y tienen que crecer, elongarse, van a salir de la cavidad abdominal. Y lo hacen a través del ombligo, del cordón umbilical, ¿no? Entonces, se forma la hernia umbilical fisiológica. ¿Ya? Entonces, por eso en estos cortes vemos, está el amnios afuera, tejido conectivo, 2 arterias, la vena, el rezago del alantoides y asas intestinales en el ombligo. Eso es perfectamente normal entre la sexta y la 10ª o 12ª semana de desarrollo. ¿Ya? Los vasos están llevando sangre hacia el feto y sacándolo. La interrupción de oxígeno puede ser, o sea, es muy importante, podría ser mortal una interrupción de muy poco tiempo, ¿no? De unos segundos o de menos de un minuto puede ser mortal. Entonces necesitan pues un buen tejido conectivo de sostén. Este tejido conectivo se llama gelatina de Wharton, ¿no? Es rico en proteoglucanos y entonces va a funcionar como capa protectora para los vasos sanguíneos. Ustedes ya saben cómo se originan los gemelos monocigotos y los dicigotos, ¿no? Pero los vamos a ver desde el punto de vista de la placenta y sus membranas. ¿Qué sucede en el caso de los dicigotos? Son 2 ovocitos, por lo menos, que son fertilizados independientemente. Pueden entonces estos denominarse gemelos fraternos también. Pueden ser de diferentes sexos, porque el sexo es determinado por el cromosoma sexual que lleva el espermatozoide, ¿no? Bueno, entonces cada uno de estos va a desarrollar su propia placenta y su propio amnios. Por otro lado, cuando se trata de un solo ovocito fertilizado, allí puede, en los primeros días de desarrollo, se separan 2 estructuras, ¿no es cierto? Entonces se hacen 2 conceptos diferentes, pero cada uno tiene el mismo ADN nuclear. Entonces van a tener las mismas características, por supuesto en el sexo, y van a ser muy semejantes físicamente, ¿no? Por eso se les llama también gemelos idénticos. Entonces estos van a compartir la placenta, pero van a tener cada uno su propio saco amniótico o su propio amnios. Pero tenemos variaciones, ¿no es cierto? Puede ocurrir en diferentes días del desarrollo. Lo más común, o sea, el 90%, no sé qué, en el 90% de los casos monocigotos ocurre la separación o la división del cigoto entre el 4º y el 7º día. Allí sucede esto, ¿no? Una sola placenta con 2 sacos amnióticos. Pero podría ocurrir tempranamente, dentro de los primeros 3 días posteriores a la fecundación. Allí, por supuesto, tienen las mismas características, ¿no? Son gemelos idénticos, digamos, o monocigotos, pero podría ser que se implanten separadamente y por lo tanto cada uno desarrolle su propia placenta y amnios. Y puede ocurrir lo opuesto, que esta división ocurra un poco tardíamente entre el 7º y el 13º día, o sea, cuando se está implantando. Entonces, allí no solamente va a tener la misma placenta, sino también va a compartir la misma bolsa amniótica. ¿Ya? Alguna vez nos hemos preguntado de repente acerca de los siameses, ¿no? Que comparten partes del cuerpo o están fusionados, pegados por algún órgano o parte externa. Por este motivo es que ocurren ese tipo de trastornos, digamos, ¿no? La división de estos monocigotos es tardía, cercano, ¿no? El día 13. ¿Y qué día es que se forma la línea primitiva y ocurre la gastrulación? ¿Cuándo? El día 15 aproximadamente, ¿no? A inicios de la 3ª semana. Revísenlo, no me crean, ¿no? Me puede estar engañando de repente para que estudien. No, puede ser. Entonces,
Les decía porque ocurre cerca a la división de la línea, a la aparición de la línea primitiva y la formación de las hojas embrionarias, ¿no? Siguiendo lo de los siameses. Entonces, por eso es que podría ser que compartan tejidos en común, ¿no? Ya. Ya hemos hablado de estos, ¿no? Los que son dicigotos también podría ser que se implanten cerca. Entonces, cuando hacemos la ecografía o en el parto, si son del mismo sexo, ahí podríamos tener problemas para saber si son o no monocigotos o dicigotos, ¿no? Ya hemos dicho lo habitual. Y para terminar, les digo algo que seguramente, y espero que lo hayan leído o lo hayan escuchado durante la clase de fertilización y de gametogénesis, ¿no? Lo valioso que es una gestación, ¿no? Lo valioso que es que se esté desarrollando exitosamente una gestación. La gestación y el embarazo son diferentes. La gestación es desde que empieza la vida, desde que ocurre la fertilización. El embarazo es alrededor de la implantación. ¿Y cuánto tiempo pasa entre uno y otro? Unos 7 días aproximadamente. ¿Sí? Por lo menos unos 7 días, ¿no? Porque ocurre la fertilización, al 5.º día llega a la cavidad uterina y empieza la implantación el día 7.º y termina el día 12 o 13, ¿no? Entonces, todo este periodo de tiempo hay de diferencia entre lo que es el inicio de la gestación y el embarazo. Esto, no sé si les parece importante. ¿Por qué podría ser importante? Cuando hablamos de qué temas, o leemos acerca de qué cosas, sobre el aborto. Lógico, cuando hablamos de anticoncepción y decimos si es anticonceptivo o es abortivo, ¿no? Porque depende de los conceptos que nosotros tengamos de lo que es un aborto o no. Para la Organización Mundial de la Salud, un embarazo empieza cuando ha terminado la implantación, o sea, el día 13 de desarrollo. ¿Ya? El día 13, ya saben, ha terminado de implantarse y está ya formándose, iniciándose la formación de la línea primitiva, ¿no? Pero para la OMS ahí está terminando, ahí está iniciando recién el embarazo. Entonces, allí recién podríamos hablar de métodos abortivos, ¿no? O de anticoncepción que puede producir abortos. Y el tiempo anterior, no. Ya, bueno. Revísenlo porque no los estoy engañando en esto, ¿ya? Para mí eso sí es algo muy importante y muy serio. Respetando las leyes de cada país y lo que cada uno puede o no decidir y tomar en cuenta, pero sí tenemos que tener bien claro qué es una gestación, qué es un embarazo y etc. Ahora, sobre la implantación, que es lo que hoy les iba a decir, el feto es como un trasplante semialogénico, ¿no? Pero la reproducción humana tiene una paradoja fundamental. Ahora, ¿qué es un trasplante semialogénico? Es que tiene solamente la mitad reconocido como propio, ¿no? Lo habitual es que una mujer geste a su propio hijo. Entonces tiene sus cromosomas, ¿no? Y tiene sus receptores propios reconocidos, ¿no? En cambio, en este caso es como un trasplante, ¿ya? Entonces deberían haber mecanismos para que se rechace esto, ¿no? Porque va a ser un gran costo para toda la economía del cuerpo, ¿no? De la madre. Sin embargo, la progesterona regula la inmunología para que pueda, ¿no? El sistema inmunológico para que pueda ser aceptado, y a ustedes un poquito hemos visto de qué moléculas están relacionadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la paradoja a pesar de todas estas facilidades, ¿no? Que es crítico para la supervivencia de la especie, ¿no? Pero este proceso es relativamente ineficiente en comparación con otros seres vivos, ¿no? Solamente el 50 o 60% de las fecundaciones alcanzan la semana 20 y el 75% de los embarazos perdidos son por alteraciones de la implantación, ¿no? Entonces hay muchas personas, parejas, ¿no? Que ustedes ya han hecho sobre infertilidad en el seminario, ¿sí? Entonces ya saben sobre eso, ¿no? Hay muchas parejas que buscan tener descendencia y se habla
de muchas formas de ayudarles, ¿no? Pero la mayoría están relacionados con una exitosa implantación. Ya, ahora, con eso hemos terminado, pero ahí hay algunos enlaces que, como se van a copiar la clase alguno de ustedes, puede, si tiene tiempo y le interesa, leer acerca de la implantación, la gonotrofina coiónica, preeclampsia o acrotismo. ¿Ya? Para el examen, lo que hemos hablado hoy y lo que está en su Lagman, ¿no? Fuera de eso, creo que no vamos a preguntar más. Gracias.